Actividad 2. Concentración de la luz aplicada en la tecnología solar. Nombre del alumno Ángel Rubén González Camacho. Nombre del profesor José Luis González Escobar. La asignatura Sistemas Ópticos. Como bien se ha mencionado, la solución está en el sol, ya que el sol es una buena alternativa natural, inagotable, limpia, gratuita, y si lo sabemos aprovechar puede reemplazar parcial o totalmente la leña que quemamos o ahorrar en la compra de otros combustibles. Se puede cocinar con la energía luminosa que produce el sol, pero no basta poner simplemente una olla al sol, se requiere un artefacto especialmente diseñado que transforma la radiación solar en suficiente calor a través de su acumulación o concentración. Es parecido a jugar con un espejo dirigiendo los rayos hacia un objeto, quemar papel o madera como con una lupa, o dejar llenar una manguera al sol por un cierto tiempo. También el fenómeno del calentamiento del interior de un automóvil estacionado al sol con las ventanillas cerradas es similar. ¿Qué tipo de cocinas solares hay? Básicamente podemos distinguir dos tipos de cocinas solares. La cocina solar parabólica, que en este caso simularemos esta, tipo parabólica, que es parecida a una antena con el mismo nombre, pero cubierta con una superficie reflejante. En este caso puede ser un papel, una lámina de acero inoxidable para que refleje hacia el foco, pero cubierta con una superficie reflejante, calienta concentrando los rayos del sol en un solo punto llamado foco, donde se ubica el recipiente de cocción, ya sea lo que vayamos a calentar, lo que vamos a deshidratar. Y el otro tipo es el horno solar, que es un cajón herméticamente cerrado con una tapa transparente que permite captar los rayos solares, calienta por el llamado efecto invernadero o trampa de calor. En este caso simularemos, aquí tenemos el horno solar y aquí tenemos un termostato o un termómetro para checar la temperatura de nuestro horno al momento de ser utilizado. Pero a todo esto, ¿cómo es una cocina solar? Bueno, el material lo lleva en medio, la pantalla parabólica viene siendo esta, aquí esta parte le hace falta su estructura metálica, ya que como es una cocina solar, tenemos que estar captando el sol y el sol se está moviendo, y esta cocina básicamente tiene rueditas y la vamos a estar dirigiendo hacia el sol para que ésta no deje de calentar lo que estemos calentando o deshidratando. Las cocinas parabólicas tienen una estructura generalmente de metal compuesta básicamente de un soporte, una pantalla parabólica sostenible el soporte. Normalmente el soporte es equipado con ruedas para poder desplazar la cocina con facilidad sin necesidad de levantar la pantalla. El tamaño de la cocina puede variar según las necesidades para el uso familiar. La pantalla parabólica tiene un diámetro de hasta 1 metro, hasta unos 50 aproximadamente. Cuando es mayor el tamaño, mayor es la potencia de calor y consecuentemente la capacidad de cocción. Existen también cocinas solares parabólicas de tamaño industrial para cocinar grandes cantidades de alimento. En estos casos, la pantalla y la cocina con la olla de cocción son generalmente montadas en formas separadas. Los modelos más difundidos son los desarrollados por el científico austriaco Wolfgang Scherfers, que ahora ya se usan en muchos países del mundo, entre ellos México. ¿Cómo es un horno solar? Como ya se los había mencionado antes, es el cajón del horno. Solo se puede fabricar de materiales muy variados de diferentes tamaños según la necesidad. Los hornos más sencillos y baratos se hacen de cajas de cartón, los más caros de madera, de plástico o de metal. La tapa transparente es generalmente de vidrio, pero se pueden usar también placas o láminas de acrílico o poliéster, que tienen la ventaja de ser menos frágiles, con la desventaja de que no retienen también el calor como el vidrio, que lo que queremos nosotros es un efecto invernadero. Aquí arriba va lo que es la tapa de vidrio para que se haga el efecto invernadero, y adentro tenemos lo que vayamos a cocinar o lo que vayamos a calentar. Usando una tapa con doble vidrio, el horno retiene más el calor para producir el mínimo las pérdidas de calor a través de las paredes, y el fondo del cajón se coloca en aislante térmico de varios centímetros de grosor. Para captar una mayor cantidad de rayos solares, los costados de la tapa de vidrio pueden ser equipados con reflectores planos. El interior del horno está generalmente formado por una caja de chapa con un fondo pintado de negro opaco, que absorbe la luz solar para transformarla en calor. Y aquí va el dato de oro.
Un buen horno solar puede alcanzar temperaturas de hasta 150 grados centígrados. Es una maravilla. ¿Es difícil usar la cocina o el horno? No es difícil, pero es distinto cocinar con el sol que cocinar con la leña y el carbón, ya que es un cambio tan grande como cuando la primera vez nuestras abuelitas conocieron las cocinas de gas. Las personas que empiezan a usarlas tardan entre 2 o 3 meses en acostumbrarse y en aprender su manejo. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas que tienen las cocinas solares: ahorras dinero, el sol es gratis, las personas que usan cocinas o hornos solares ahorran entre 50 y 80% de gas, carbón y se evita cortar la leña. Esto también nos ayuda a mejorar la salud, ya que el hecho de no tener que caminar por largas horas buscando leña y cargándola sobre la espalda es beneficio para la salud. Permite cuidar el medio ambiente. Usar menos leña y carbón significa cortar menos árboles y mantener nuestras selvas o nuestros bosques en buen estado. Como bien sabemos, las desventajas es que las cocinas y hornos solares solo funcionan cuando hay sol, se cocina fuera de la casa, hay que moverlas cada cierto tiempo, toma tiempo para acostumbrarse a ellas, sí. ¿Cuál es el lugar más adecuado para instalar la cocina solar? El lugar elegido debe ser donde se le dé más el sol, protegiéndolo del viento. Si es posible, durante todo el tiempo de cocción, puede ser en el patio o en una terraza. ¿Cuáles son las horas más adecuadas para cocinar? Las horas cercanas al mediodía, entre 10 de la mañana a 3 de la tarde, en las cuales el sol está más fuerte y la temperatura ambiente es más alta. Los tiempos de cocción dependen de los siguientes factores: lo que se vaya a cocinar o dependiendo las zonas climáticas. Los utensilios. ¿Qué utensilios se pueden utilizar? El principio de los mismos se pueden utilizar en el hogar. Deben de ser que sean de hierro negro para evitar que los rayos no les peguen directamente. Lo principal que hay que cuidar es que la parte exterior sea de un color oscuro, preferiblemente negro, como les decía, pero vale también marrón, verde o azul. Las ollas deben tener una tapa que selle bien para conservar el calor. En la cocina solar parabólica, las asas y manijas de las ollas deben ser de un material resistente al calor. Para el horno, porque si no se pueden derretir. ¿Qué podemos cocinar? En el horno solar algunas cosas son diferentes, pero hay que tener en cuenta que el calor llega hasta 120 grados. No es conveniente para frituras que necesiten gran cantidad de aceite, pastas, carne asada o panificadores, sobre todo la harina blanca que con costra dorada, pero pintándolos con yema de huevo se pueden lograr un color dorado. ¿Cómo preparar los alimentos? Los alimentos se pueden preparar de diferentes maneras, dependiendo de lo que se quiera. Muchas de las ventajas y desventajas de las cocinas parabólicas son las ventajas en cuanto a tiempo. Comida se pueden preparar con ellas. Tiempo de cocción similar al tiempo de una cocina convencional. Las desventajas son su costo, es relativamente elevado y es difícil fabricar uno mismo. Ocupa un espacio relativamente importante durante su uso. Para guardarla se tiene que orientar hacia el sol con bastante frecuencia, cada 15 minutos. Gracias.